Hola, queridos hermanos, querido grupo de estudiantes bíblicos. Quisiera, si me permiten, hacer un agregado a esto de vivir bajo la ley, bajo la gracia. Estoy leyendo este libro, Reflexiones sobre Romano, de Manuel Revilla, ¿no? Un hermano que vive en Estados Unidos, que es tío de Karina. Y Manuel allí dice que la ley no ha sido abrogada, pero ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice, porque el creyente que está unido a Cristo no está bajo las demandas de la ley, sino bajo la gracia. Ahora pertenecemos a Cristo y se espera que como resultado de esa unión llevemos fruto para Dios, es decir, buenas obras. En otras palabras, ahora que no somos esclavos de la ley, podemos ser útiles produciendo frutos espirituales, ¿no? Romanos 7:5 dice Manuel, ahí el apóstol escribe que antes de conocer a Cristo estábamos en la carne, actuábamos en los impulsos de nuestra vieja naturaleza, esclavizados por los deseos pecaminosos. Estas pasiones obraban en nuestros cuerpos a fin de producir frutos para muerte. Nuestra trágica situación antes de conocer a Cristo. Esa fue la experiencia del mismo apóstol Pablo, quien como judío había vivido bajo la ley, ¿no? Ahora, bajo la gracia, ya no estamos esclavos de la ley. Estamos libres de la ley y podemos y debemos hacer frutos de arrepentimiento, frutos de labio, dice la Biblia, frutos de labio que confiesan el nombre de nuestro Dios. Bueno, vayamos a nuestro tercer punto del tema. El tercer punto es cómo actúa la gracia. En primer lugar, respondemos a esta pregunta diciendo que para que ella actúe, la gracia actúe, el hombre debe llegar a ser consciente de su pecado, ¿no? Esto significa reconocer que en ese estado está inhabilitado para lograr eterna salvación. Algo elemental, ¿no? Algo elemental. No podemos contestar todavía esta pregunta si no acudimos al segundo punto, que es, como muchos sabemos, arrepentimiento genuino delante de Dios. Un reconocimiento del pecado no hace salvo al ser humano. Lo hace en estas tres condiciones que estamos viendo. La primera, sí, ser consciente de nuestros pecados. La segunda es un arrepentimiento de corazón, sincero, delante de Dios. Y por último, aceptar que Jesucristo se ofreció en nuestro lugar para morir en la cruz y pagar el precio de todos nuestros pecados. En síntesis, creer en Cristo es recibirle por la fe en nuestros corazones como Señor de nuestras vidas y Salvador de nuestras almas. Muy importante es este tema. A veces nos quedamos solamente con el Salvador del alma, pero el Señor es dueño. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Amo, quiere decir la palabra Señor, ¿no? Y perseverar en esto. Ante lo visto, obviamente, realizado precedentemente, podría caber preguntarnos, ¿cómo operó la gracia? La respuesta correcta es, el ser humano no hizo nada y no podemos hacer nada. No tenemos nada para hacer. Lo único que nos corresponde es reconocer, eso sí, reconocer nuestra incapacidad, tomando conciencia de su necesidad. Una capacidad que nos hace necesitados. Mientras confiaba en mis méritos, mientras me creía suficiente, la gracia era inoperante, inactiva. La gracia es inerte ante nuestra suficiencia y plenamente dinámica y efectiva ante nuestra impotencia, ante nuestra debilidad, ante nuestra inservilidad. Somos inservibles. Somos inservibles.
Otra pregunta que surge es, ¿cómo actúa en el creyente? Porque la gracia de Dios viene para salvación, pero es aplicada permanentemente en la vida del cristiano. Y es aplicada bajo el mismo principio. Nuestra suficiencia propia es nuestra carnalidad. La gracia entonces no es otra cosa que una vida de dependencia, un andar en el Espíritu. Recuerdo a un hermano que decía que hemos sido hechos independientes, en principio de Dios, en el Edén. Cuando cayeron nuestros primeros padres pasaron a ser dependientes del enemigo. Y así está el hombre. Lejos de Dios, depende del amo de este mundo. Con Dios, depende del Espíritu Santo y debe andar en el Espíritu. Uno de los más grandes ejemplos al respecto lo hallamos en el capítulo 12 de 2 Corintios. Pablo fue un hombre que poseía grandes privilegios dentro de su condición de hebreo. Luego conoció a Cristo de un modo excepcional, lo sabemos muy bien. Más tarde recibió grandes revelaciones del Señor y se puede decir que algunas de ellas fueron citadas en el tercer cielo, según se cree, donde fue arrebatado, la Biblia lo relata, de un modo prodigioso y sublime. Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, de ese hombre que fue arrebatado, de ese me gloriaré. Permítanme hacer un paréntesis aquí, porque es necesario alabar a nuestro Dios por esta gracia inmerecida, ¿no?, que nos hace capaces de percibir el amor de nuestro Dios, la misericordia que Él ha puesto en movimiento para que nuestras vidas sean salvas para siempre, para toda la eternidad, para toda la eternidad. Bien, entonces la manera en que Dios obra en nuestros corazones nos motiva, nos hace trabajar con alegría, sencillez de corazón y seguir los pasos de aquel que va delante de cada uno de nosotros. En un momento de la vida de Pablo, él hace una confesión. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que, bástate mi gracia. La gracia satisface. Y Pablo agrega, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Hermano, hermana, ¿sos débil? Sé feliz, porque el poder de Dios en tu vida se va a perfeccionar cuando sos débil. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7 al 10. En este pasaje iluminador de la Escritura observamos que Dios se ve obligado a llevarnos a ciertas situaciones a fin de poder actuar en nosotros. Santiago nos enseña que debemos tenerlo por sumo gozo cuando somos llevados a la prueba. Miren, hermano, la gracia no fracasa. Quienes fracasamos somos nosotros. Toda vez que presumimos pensar de nosotros más de lo que realmente somos, ahí está el fracaso. La gracia es el principio de Dios, operativo, distintivo de la dispensación de esto que se llama gracia de Dios. Solo actúa cuando vaciamos nuestro yo. Qué importante es esto. La gracia de Dios se hace presente y actúa en nosotros
Solo cuando nos vaciamos del yo, de la soberbia, de la altanería, y permitimos, por otro lado, sumisamente, sometidamente, en amor, permitimos la actuación divina en nuestras almas. Concluyendo, hermanos, este punto número 3. La gracia de Dios no podrá hacer ningún cambio en nosotros hasta que reconozcamos nuestro verdadero estado delante de Dios y nos veamos tal como somos. Y Él nos ve tal como somos y tal como Él nos ve. Santiago lo describe así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A tener en cuenta, hermanos, la humildad, decía alguien, es algo que cuando me doy cuenta que la poseo, la perdí. Que vivamos entonces ejerciendo ese acto de valoración, a ver si me pueden entender, de valoración de lo que somos. Valoración de lo que somos. ¿Qué significa esto? Darme cuenta que no soy más que un siervo. Darme cuenta de que sin la mano tendida de mi Señor, de mi Salvador, sigo postrado. Darme cuenta que la única manera de andar en este mundo es, como dice el programa Meditaciones Cristianas: caminemos cada día tomados de la mano de Dios. Mi hermano, mi hermana, que podamos juntos vaciarnos para que Él nos llene. Un recipiente no puede ser llenado si no se vacía. Y no es cuestión de cambiar el contenido, sino sacar el contenido para que entre otro contenido. Y ese contenido debe ser en mi vida, en tu vida, la plenitud del Espíritu Santo, obrando para la gloria y la honra de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Amén.